No se escucha a mí. Entiendo que a mí sí que me escucháis. Sí, Bueno, yo soy Ricardo Vicente, soy el director de operaciones de H2 Fusión y él es Miguel Cuadrado, que es el director técnico y de desarrollo del equipo en este caso del PR5, que es uno de nuestros equipos. ¿Vale? Pues si me da Caterina el ok, empiezo la vídeo. sí, ya podemos ir empezando. Ya los que se vayan conectando. em, Cualquier cosa, estoy grabando este webinar, así que en unos días, como muy tarde, publicaremos este webinar en nuestro canal de YouTube y en nuestra web. Así que cualquiera que se pierda un trocito no pasa nada, lo puede volver a ver. Eso Ah, ¿qué es H2 Fusión? Bueno, pues H2 Fusión es la unión de cuatro empresas mains que se dedica a la fabricación de centros de transformación para grandes parques fotovoltaicos. Lupagas, especializada, o sea, empresa especializada en instalaciones de gas. Gasmoción es otra gran empresa del sector que se dedica principalmente a la transformación de motores a gas, y Posteléctrica es la fabricación de hormigón junto con Mains para la fabricación de los centros de transformación. ¿Vale? Todas ellas se han unido y han creado H2 Fusión para ofrecer un poco de soluciones energéticas sostenibles basadas en las energías renovables y en la descarbonización. ¿Cuál es el objetivo de H2 Fusión? El objetivo de H2 Fusión es liderar la carrera hacia la descarbonización, ser pioneros en el desarrollo de proyectos basados en hidrógeno verde y una visión a largo plazo. H2 Fusión desarrolla y vende equipos para el nuevo mercado que se está creando de la descarbonización y de la estabilización de costos energéticos. ¿Qué es el PR5? PR5 es el primero de dos equipos que van a salir al mercado. Bueno, el PR5 ya está en el mercado, ¿vale? El PR5 es un equipo de autoconsumo térmico. ¿Cómo funciona el PR5? El PR5 es una fototermia instantánea, aislada, de 100 kilovatios. Lleva una pequeña conexión a la red para el control de todas las ondas de temperatura y de todos los sistemas de seguridad, ¿vale? Pero es aislado, es decir, la alimentación es 100% de la fotovoltaica y con una potencia térmica de 100 kilovatios. La temperatura máxima a alcanzar es de 92 grados, con un caudal de 4,4 metros cúbicos hora. ¿Vale? Como vemos en la diapositiva, las ventajas, pues, que es generación con energía solar, alta temperatura, superior a 92 grados, robusto, IP54, conmutación de potencia en 500 milisegundos, que ahora lo explicaremos, independiente de la red eléctrica. Ya como digo, tenemos un pequeño suministro auxiliar de 200 vatios, que es para la seguridad del equipo, y una posibilidad de utilizar la misma planta fotovoltaica ya existente de los autoconsumos, es decir, mediante un cuadro de conmutación automática que es un opcional a este equipo. El equipo, digamos, da órdenes a este cuadro para que ciertos strings o todos los strings vayan al PR5 o a un equipo a un inversor convencional, ¿vale? Con este equipo lo que conseguimos es generar agua caliente de forma aislada, ahorrando quema de combustibles fósiles y sin consumo de la red eléctrica. Como podemos ver en la diapositiva, hay un sistema de calderas existentes, que es el que da servicio en este caso a una fábrica. La salida de la fábrica, por ejemplo, si el sistema de calderas impulsa agua a 90 grados, una vez que se emite calor en la fábrica, el retorno pues, suele ir más o menos a unos 60, a unos 50 grados. Bueno, pues intercalamos el equipo PR5 conectado a una planta solar aislada, recalentaríamos ese agua y volvería a entrar en el sistema de calderas, ¿vale?
Al entrar al sistema de calderas a la misma temperatura de la que sale, evitamos el arranque de ese generador, ¿vale? Ya sea gas, a gasoil, pellet, etcétera. El PR5, como a la derecha tenéis una foto del mismo, es similar a una nevera en tamaño y tiene una potencia de 100 kilovatios, ¿vale? Actualmente tenemos dos potencias, una de 80 y otra de 100, que depende de la configuración de la tensión. ¿Vale? El PR5 de 80, el rango de voltaje está entre 850 y 880 voltios y el de 100 kilovatios entre 400 y 430. Esto es debido a la configuración de sus etapas de potencia. ¿Vale? Una corriente máxima de 120 amperios en el modelo de 80 y de 100, un solo seguidor MPPT y una conexión con terminales de 240 métrica 10, ¿vale? Como hemos comentado antes, hay una pequeña alimentación de 300 vatios monofásica que se utiliza para mantener en todo momento conectado el PR5 a la red y tener encendido el sistema de seguridad HMI, que es la pantalla táctil y autómatas y todos los controles externos, ¿vale? Tenemos una temperatura máxima de salida de 92 grados, una temperatura de consigna configurable entre 5 y 92, una presión máxima de trabajo de 6 bares y un caudal máximo de 4,4 metros cúbicos hora, que es la que da la bomba. La potencia de intercambiador de 100 kilovatios y la modulación del equipo es entre 0 y 100 kilovatios, ¿vale? Dependiendo de la temperatura de salida, el equipo controla sus PIDs y sus algoritmos y digamos que corta la potencia que no necesita. Las condiciones de funcionamiento, pues entre -10 y 50 grados, unas dimensiones entre 1,80 m y un armario de 70 por 70, tiene ventilación forzada y comunicaciones WAN y 4G. Una cosa muy importante es que es IP54, se puede instalar en exteriores, ¿vale? Esto se ha diseñado así porque hay cierta normativa en el RITE que te impide poner cuadros eléctricos dentro de las salas de calderas. Entonces, este equipo se instalaría fuera, a intemperie, por ejemplo, y se llevaría el agua caliente dentro de la sala, ¿vale? Sería igual, digamos que le aplicaría la misma normativa que una aerotermia o cualquier enfriadora del mercado, ¿vale? Tiene monitorización de tensión y corriente fotovoltaica, detección de la resistencia del aislamiento, protección contra sobreintensidad, interruptor de corriente continua, protección contra sobrecircuito, ¿vale? Aquí más o menos se detallan algunas de las características y funcionalidades del equipo, como un panel táctil, control de temperatura, alarmas y avisos, programador horario, sistema de comunicaciones, etcétera. Bueno, básicamente lo que está en este desarrollo es un poco el control de esa potencia y la operabilidad de poder estar a la temperatura de impulsión del equipo y que ésta no difiera de la temperatura de consigna que quiere el cliente. Yo la taro a 35, a 45, a 60 grados y al igual que una caldera, este me lo saca a 60 grados, a 45, a 35, dependiendo. Y luego otra cosa que nos ha añadido ahí también tendrá que, al igual que los inversores solares, una app en la que podrá ver el cliente directamente lo que está produciendo el PR5, cuántos ahorros me está generando y lo que está descarbonizando esa industria, ese sector terciario o donde se instale. Eso es. La generación y los ahorros, bueno, se explica en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en Salamanca, que es donde fabricamos y montamos todos estos equipos, que es fabricación 100% nacional y desarrollo también. El desarrollo es de Mains, que es uno de los socios. La comercialización se realiza a través de H2 Fusión. ¿Vale? Tendríamos un parque solar de 100 kilovatios con una operatividad de 1.600 horas anuales, pues obtendríamos que un parque solar de 100 kilovatios durante 20 años de producción, que más o menos es el periodo de operación del parque, llegaríamos a 3.200.000 kilovatios hora generados. Pues si dividimos esos kilovatios hora generados
que a un rendimiento de un 99% del equipo serían similares a los térmicos, lo dividimos entre lo que cuesta la instalación fotovoltaica más el PR5, podríamos asegurarnos que nuestro kilovatio térmico saldría a un coste de 2 céntimos el kilovatio hora. ¿Vale? Esto frente a gas, frente a gasoil, frente a cualquier otro tipo de combustible, pues bueno, es muy inferior, sobre todo por la estabilización de costes. Es decir, no dependemos de la volatilidad de los mercados, ni de guerras, ni de cualquier tipo eh, cualquier tipo de cosa que pueda pasar que aumenten los costes o se reduzcan, ¿vale? Comparativas. ¿Qué otras cosas tenemos en el mercado similares a la fototermia del equipo PR5? Pues bueno, lo más parecido es una solar térmica. La solar térmica está en desuso. No sé, ha saltado un chat. Ah, La solar térmica, pues bueno, está en desuso, lleva mucho mantenimiento, el tema de los dilatadores, glicol para las heladas. La verdad que hemos ido a varias instalaciones últimamente y hemos comprobado que ninguna de las que hemos visitado funciona. No es que funcione mal o menos, es que directamente no funciona. Se le ha sacado el agua para no tener ningún problema. ¿Vale? No es modulable, hay unos excesos de calor entre los circuitos y en invierno es insuficiente. Hemos visto, sobre todo Miguel, que es el que ha ido más a obra, que en verano tienen que instalar radiadores para poder liberar esa gran cantidad de calor. ¿Vale? Está obligado por el Código Técnico de la Edificación en gran terciario y residencial. Tiene un gran peso esos equipos y normalmente tienen unas estructuras de hormigón y de acero especiales y lleva una instalación hidráulica específica con sus bombas, sus inercias, sus vasos de expansión, etcétera, etcétera. Con el sistema PR5 lo que intentamos es adaptar las fotovoltaicas existentes o nuevas fotovoltaicas a la generación de calor. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos llegar hasta 92 grados, que es superior normalmente al de la solar térmica. Igualmente, depende de la radiación solar. Es 100% renovable, por lo que si cumpliríamos el H4 que viene de obligado cumplimiento por el Código Técnico de la Edificación, es modulable desde 0 a 100, a un 100%, que significaría que si yo impulso agua a 92 grados y mi retorno es a 92 grados, el equipo automáticamente retira la potencia de forma escalonada para no pasarse de esa temperatura de impulsión. ¿Vale? Uy, perdón. Realmente también lo que hace este equipo es con una placa fotovoltaica en el tejado, lo que te hace es ver la radiación que cae realmente en la instalación fotovoltaica donde estamos. La está viendo in situ la radiación y se ajusta tanto la temperatura de impulsión como la radiación disponible que tiene. Entonces sabe en cada momento el parque de 100 kilovatios que tenga o 120 o lo que haya montado, de cuánta potencia puede disponer y cuánta puede disponer ya bien para el PR5 o como veremos adelante en una caja de conmutación que decidirá si producir energía eléctrica o térmica en este caso, que es el PR5. ¿Vale? Tiene un rendimiento de un 99% porque son etapas de potencia que pasa directamente de la energía fotovoltaica de corriente continua a calor. ¿Vale? Se acopla a cualquier instalación hidráulica existente. Como veremos más adelante, la conexión es muy simple. Sin intercambiadores externos y apto para tratamientos de Legionela. Esto es importante sobre todo para grandes residencias, hoteles. ¿Vale? Otro elemento que encontramos en el mercado son las bombas de calor. Las bombas de calor, pues al final es un equipo que está consumiendo electricidad, no trabaja de forma aislada como trabaja el PR5. La bomba de calor siempre consumirá energía eléctrica con un COP, que es el coeficiente de rendimiento de 2,5 contra radiadores o en industria, sí que nos vamos a unos precios mucho más altos y además de que no superamos la temperatura de 70 grados. Además de también otro inconveniente que depende de la temperatura exterior para su rendimiento. ¿Vale? Y se considera renovable a ojos del Código Técnico de la Edificación a partir de un 2,5% de SPF.
¿vale? El PR5, pues bueno, el precio más desfavorable, contando con instalación en cada, estaríamos en torno a 3,7 céntimos kilovatio hora, ya te os digo, instalados en el suelo durante 20 años. Una temperatura máxima de 92 grados, que normalmente es válido en todos los procesos. Esa temperatura máxima se puede regular, ¿vale? Desde 5 hasta 92. Es decir, si nosotros tenemos una residencia de personas mayores y tenemos los radiadores en una temperatura de consigna de 60, 65 grados, 70 grados, podríamos darle esa consigna al PR5 para que generara agua a esa temperatura. 100% renovable, modulable, poco mantenimiento. El mantenimiento prácticamente es el de la fotovoltaica, que es prácticamente nulo. Un rendimiento de un 99% y sin gases refrigerantes inflamables, como puede ser el R32, el R290, que llevan algunas bombas de calor actuales. Bueno, y esto sobre todo, Ricardo, es en el sector industrial. Aquí en el sector residencial está muy metida la aerotermia, pero en el sector industrial donde te encuentras con calderas de vapor que trabajan a alta temperatura, para recalentar esos condensados, por ejemplo, de las calderas de vapor, o propios procesos industriales que trabajan a 60, 70 grados, una aerotermia convencional estaría fuera de ese mercado. Pero en cambio en residencial es lo que más se monta. Pero bueno, como el PR5 está más orientado a industrial, gran terciario, etcétera, eh, es donde aplicaría. Vale, un poco la normativa aplicable y las oportunidades de negocio. Eh, hay una obligatoriedad de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. Se tiene que cumplir un 70% la renovabilidad de producción del ACS, ¿vale? Biomasa, aerotermia de viviendas, solar térmica, PR5. El Código Técnico de Obligación te obliga a instalar estos sistemas tanto en obra nueva como en reformas integrales. O, y el RITE incide en que cada proyecto nuevo y cada reforma se deberá intentar la utilización de energías renovables, ¿vale? Aunque no es de obligado cumplimiento. Oportunidades, pues una generación térmica de 160 megavatios hora año. Me diréis, ¿de dónde salen esos 160 megavatios hora año? Pues esa es la generación térmica que tiene un parque fotovoltaico de 100 kilovatios en la ciudad de Salamanca. Habría que estudiarlo. Estamos hablando de que si nos fuéramos a Palma de Mallorca, pues no serían 160, serían 200 megavatios hora año. ¿Vale? Habría que estudiar cada ciudad y cada ubicación. Bueno, pues una generación térmica en Salamanca de 160 megavatios hora año a un precio fijo de 2 céntimos durante 25 años. Una estabilización de los precios energéticos y una recuperación de la inversión en menos de 6 años frente a gasoil o pellet, incluida no solamente el PR5 con su instalación hidráulica y instalación eléctrica, sino también con la fotovoltaica. Y después es aplicable a empresas con responsabilidad social corporativa. Y os hemos puesto algunos ejemplos de, de empresas, ¿vale? Por ejemplo, AENA, la descarbonización de aeropuertos e infraestructuras aeroportuarias, ADIF, Pfizer, la farmacéutica, tiene un plan de 0% emisiones de CO2 antes del 2030. Hay un plan estratégico de descarbonización de municipios de Andalucía, que son ayudas municipales hasta 100 millones de euros anuales, etcétera, 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 ¿vale? Además, la obligatoriedad de la neutralidad climática antes de 2050, obligado por la Unión Europea, ¿vale? En la que se intenta que haya una reducción de hasta el 90% de CO2. Y ¿Vale? bueno, esto es un poco a día de hoy, pero el día de mañana esto es un mercado que cada vez está avanzando más y desde Europa y desde España ya le están tirando las orejas a tanto las industrias o los grandes consumidores de fósiles, al final, de energías fósiles. Eso es, lo que estamos viendo es que se ha creado un nuevo mercado, que es el mercado de la descarbonización, en la que además ciertas empresas están obligadas a descarbonizarse y a contaminar menos. Entonces, normalmente estas empresas tienen una alta demanda de agua caliente a alta temperatura, ya sea para climatizar, para su proceso industrial, para agua caliente como hoteles. Entonces, bueno, sí que tiene bastante salida y se adapta bastante bien este equipo PR5. ¿Vale? Entramos en la parte más técnica del equipo. No sé, Caterina, si hay alguna pregunta.
Sí, cada pregunta que podáis preguntar en el chat sin problema y la contestaremos, lo dirá Ricardo y bueno, Sí, lo tienes habilitado el chat, ¿no, Caterina? sí, sí, ya el chat está activado para todos y así que cualquier pregunta pueden ir escribiendo o levantar la mano y yo les Por eso, para que doy, sea un poco más dinámico y no sea un poco monólogo de mi compañero sí, Ricardo. sí, sí, si levantan la mano yo les doy permiso también para hablar y se puede hacer una Vale. pregunta en voz alta. Venga. Vale. El equipo PR5 tiene dos partes bien diferenciadas, que es la parte hidráulica y la parte eléctrica, ¿vale? La parte hidráulica es en la que están todos los componentes hidráulicos que llevan presión y agua. La parte eléctrica es todo el sistema de control, seguridad y protección del equipo. Ricardo, un segundo. Nos preguntan si para potencias más pequeñas de fotovoltaica. El único problema que tendríamos de meter un parque más pequeño, o sea, nosotros tenemos un modelo de 80 y 100 kilovatios. Si metemos un parque más pequeño, se podría seguir metiendo el PL5, lo que pasa es que no produciría tanto como los 160 megavatios hora, 200 o lo que estamos. Pueden integrar ahora en un nivel residencial un PL5 de 20 kilovatios, de 30, y la pregunta es si vamos a pensar fabricarlo o no. No es tan no tiene tanto rendimiento un PL5 en materias de costes, rendimiento de que va a ofrecer el equipo, no sería tan competitivo como el modelo que hemos hecho de 100 kilovatios, que además, una vez que tengas industrias más grandes, lo que estamos haciendo es conectar varios en paralelo, hacerles un colector hidráulico y eléctricamente al final es un parque de 100, otro de 100, otro de 100 que están en su propia cubierta. Luego preguntan también si podría funcionar el equipo con una potencia fotovoltaica menor de 100 kilovatios. Mira, la he contestado sin querer. Sí, imaginaros que, aparece un día nublado y la potencia disponible son 25 kilovatios, pero tengo 100. Bueno, pues ahí se coloca, el equipo viene en su pack, en el paquete viene con una placa fotovoltaica que se lo colocaría de forma solidaria al parque y, digamos, el equipo sabría en todo momento la potencia disponible para él utilizar las etapas según la Bueno, disponibilidad. Cada etapa son 20 kilovatios, entonces si solamente tenemos 20 kilovatios disponibles porque son las 9 de la mañana en Bilbao, pues el equipo sabe la potencia que tiene y mete solamente una etapa. O a lo mejor mete media etapa o mete dos etapas o deja una. Es decir, el equipo tiene inteligencia para él autogestionar la potencia disponible en cada momento. esto sobre todo también es por días nublados. Al final hay días nublados que no puedes estar arrancando, parando. Por eso es las dos variables, la propia radiación que tienes el parque, o sea, la potencia y la temperatura de impulsión que le estás pidiendo al equipo. Además, en la configuración inicial, que veremos un poco más adelante, en la puesta en marcha sí que tiene una opción de que tú le digas la potencia del parque fotovoltaico. Es decir, si tienes un parque fotovoltaico de 65 kilovatios, puedes decírselo al sistema por el HMI en el asistente de puesta en marcha y él automáticamente hace sus algoritmos y cambia sus parámetros para adaptarse a ese parque. ¿Vale? Continuamos. La parte hidráulica. La parte hidráulica también es muy sencilla. Se compone de un tanque de 100 litros de acero inoxidable donde están alojadas todas las resistencias, ¿vale? Una bomba Grundfos, que es la que da sentido del agua al primario, un intercambiador y un secundario. Y sí, y un secundario. Al final, si tenemos controlado el primario, tenemos controlado el secundario. Si veis por el apartado número 5 por el 5 del secundario, ahí es donde nosotros aseguramos los 92 grados centígrados, ¿vale? A la impulsión del secundario. Porque aquí viene el por qué tener una alimentación externa de 100 o de 200 vatios de forma continua. Es decir, el equipo tiene que estar conectado a una red alterna, aunque el consumo sea poco, porque tenemos que tener controlado en todo momento, con las diferentes sondas de temperatura, caudalímetros y sistemas de seguridad, ese primario, porque ese primario está por encima de los 92 grados de la salida del punto número 5. ¿Vale? Vale, otra pregunta que nos suelen hacer mucho, el depósito de acero inoxidable. Esto nos lo consulta mucho en zonas como
Valencia, Cataluña, que tienen aguas muy pesadas, aguas desaladoras. El propio depósito tiene una toma para una nube de sacrificio para trabajar al igual que un depósito de acceso al uso. Y bueno, y sería conveniente, si el agua es muy pesada, pues un descalcificador para el primer llenado del equipo y luego ya no habría problema. Eso es. Tenemos que tener muy controlado el tema de la dureza del agua. ¿Vale? La parte trasera del equipo, como veis, hay un número 1 que es la impulsión, un número 2 que es el retorno y un número 3 que es el llenado del primario. Es decir, hidráulicamente es un equipo muy sencillo. La parte eléctrica de control de potencia se compone de un interruptor general, por donde entra con un solo terminal toda la corriente, unos contactores de seguridad, unos control electrónico y unas etapas de potencia que son los que dan el calor a ese agua que van integradas en el tanque. El sistema eléctrico de control, el control se realiza con autómatas de la marca Siemens, ¿vale? Y está por duplicado y triplicado todo el control. Tanto sondas PT100, PT1000, sensores de presión, aisladores galvánicos, drivers de controles, finales de carrera, por si abres una tapa, el sistema sabe que has abierto la etapa y se para, ¿vale? Digamos que incluso tiene un pequeño relé de seguridad también de la marca Siemens para todo el tema de la seta de control y doble accionamiento, ¿vale? Digamos que tiene un estándar de control industrial. Lo que queremos hacer es básicamente meter equipos de los mejores fabricantes para garantizar que durar esos 20-25 años, al igual que el parque fotovoltaico que estás instalando. Y si estás garantizando que las placas duran esos años, que el equipo aguante lo mismo que esos años. Aquí aparece el relé de seguridad industrial, ¿vale? Tiene, como hemos comentado, están conectados a él todas las puertas con todos los finales de carrera de todas las tapas para que no pueda haber una manipulación directamente del embarrado de corriente continua o que la persona, el operario, se pueda llegar a quemar con el tanque de la temperatura, por la temperatura interior, ¿vale? Y después también tiene otro sistema de seguridad, que ahora lo veremos, que depende, hay tres tipos de alarmas que son aviso, alarma menor y alarma mayor, ¿vale? Pues uno, por ejemplo, el relé de aislamiento que veis abajo a la derecha, que es un relé de la marca Bender, también conocido en el mercado, haría saltar una serie de alarmas que pararían o no el funcionamiento del equipo, ¿vale? Como he dicho, el sistema lleva un sistema de control del aislamiento, también para que sea seguro y no haya ningún problema a nivel eléctrico. Software de control. El funcionamiento del equipo es relativamente simple, es decir, hay un start cuando el equipo está alimentado, le damos al botón de start, el equipo hace una serie de comprobaciones eléctricas, hidráulicas, de presión y temperatura y cuando supera todas esa serie de comprobaciones, el equipo entra en modulación. La modulación es el algoritmo que mide la radiación solar, dependiendo de la radiación solar, mete más o menos potencia a las etapas, ¿vale? Ahí se quedaría en un estado de modulación indefinidamente hasta que alguien lo parara, ¿vale? La modulación significa que él va a buscar siempre por el colector de salida del equipo, siempre va a buscar la temperatura de consigna. Si yo le doy una temperatura de consigna de 70 grados, hasta que no le vuelva a él 70 grados, pues se va a quedar en modulación, ¿vale? Eh, y esto pues es la parada, tanto ya sea por aviso de emergencia o por una parada propia de un operador. Hay una serie de preguntas, Ricardo. Nos A ver. preguntan, entonces el equipo no se puede colocar en una sala de calderas, por ejemplo, al lado de una caldera de gas. ¿Tiene que ir siempre en exterior o es una opción? ¿Se puede retirar la caldera de gas y solo tener el PR5 o actúa como un apoyo de la caldera de gas?
A ver, esto simplemente hay un apartado en el RITE. El RITE es el Reglamento de Instalaciones Técnicas en Edificios, cuando hay personas. Cuando no hay personas, actuaríamos en una industria y sería el de equipamiento a presión, en la escalera de vapor o la de contraincendios o la autonómica que aplique. Cuando es RITE, lo que te dice que todo equipo mayor de 70 kilovatios necesita una sala de calderas y la normativa que exige a la sala caldera, las setas de emergencia, etcétera, las ventilaciones, pero saca de ese cupo a equipos autónomos que sean preparados para estar en el exterior, o sea, está preparado para las bombas de calor, porque una bomba de calor no te hace falta hacer una sala de calderas, pues este equipo sería lo mismo. Ahora, el problema de meterlo dentro de una sala de caldera, en este caso de gas, depende también de la clasificación de la sala de calderas. Si es una sala de calderas de riesgo alto, que podría ser un público de concurrencia y va en base a las potencias, te exigen sacar el cuadro fuera de la propia sala de calderas. Es más que nada por introducir 100 kilovatios en continua en una sala de calderas de gas. O sea, te están diciendo que saques la propio cuadro de control de las bombas, la electricidad de las bombas, inclusive la seta que la pongas fuera y y claro, no vas a meter este cuadro. Luego instalar dentro se puede instalar dentro en cualquier lado, no hay ningún problema. Y en exterior también, porque el exterior es IP54, está a prueba del agua. Ahora, si se puede instalar dentro ya bien, sea en cualquier otro lado, es que es en cualquier sitio porque no necesita una normativa como tal, o sea, un hueco y para poder que esté cerca de la sala de calderas donde tengas que interconexionar y hacer la red hidráulica. De todas formas, esto tendría que pasar por un técnico, por un ingeniero, porque tanto la parte hidráulica lleva proyecto térmico porque superamos los 70 kilovatios, como, como la parte de fotovoltaica también porque superamos los 10 kilovatios. Entonces siempre tiene que pasar por un técnico que será el que tenga que ver el tipo de sala de calderas, integraciones, hidráulicas, si pongo inercias, de qué inercias, qué tipo de inercias pongo, ¿vale? Después veremos un pequeño dimensionamiento y una instalación existente para que veáis un poco cómo se puede integrar, ¿vale? Vale, y nos preguntan también, Ricardo, el depósito, que si le falta aislamiento térmico. 80 grados en un depósito de acero al aire tiene muchas pérdidas. No, bueno, Realmente, bueno, contesta, perdón, Ricardo. nada, la foto es en fábrica, o sea, eso no está así. Obviamente está completamente aislado. No, porque si no, además no superaríamos ciertas pruebas obligatorias para poder comercializar la máquina, ¿vale? Eso es una foto de montaje para que se vean las piezas. Pero sí, sí, está aislado y está muy aislado. Vale, bueno, pues continúo si no hay más preguntas. Digamos, con el sistema de alarmas. Tenemos tres tipos de alarmas, un aviso, una alarma menor y una alarma mayor. Incluso de una misma, de un mismo problema podemos tener varios avisos. Por ejemplo, un aviso sería que baje la temperatura, por ejemplo, si le tenemos puesto que la presión de funcionamiento del secundario son 2 bares y me baja a 1,8, pues saltaría un pequeño aviso, pero el equipo seguiría funcionando. Si baja de 1,5 sería una alarma menor, habría una parada del sistema. La diferencia entre aviso y la alarma menor es que hay una parada del sistema y esa parada le podemos dar el start o que siga funcionando en remoto. Y alarma mayor es cuando hay una falta grave, por ejemplo, que la presión bajara a cero porque se rompiera una tubería o que no hubiera aislamiento en el bus de continua del parque porque ha llovido y se han inundado el parque o lo que sea. Entonces sí que hay una alarma mayor y esa alarma mayor dispararía el interruptor general del equipo, ¿vale? Obligando a que un operario vaya y compruebe esa avería y la solucione, ¿vale? Digamos que sería un momento en el que correría peligro el control del sistema o que hubiera un daño grave, entonces el equipo actúa
y se bloquea, disparando todas las fuentes de suministro de energía, ¿vale? Esto inclusive queremos ir un poquito más allá y en esas alarmas ser capaces de verlo, como decía antes, a través de la aplicación móvil o en el ordenador para el propio servicio técnico, el propio instalador, poder llevar el mantenimiento de manera de que salta el aviso, por ejemplo, el aviso es que se ha estropeado una etapa de potencia. Pues lo que haces es la alarma menor y le dices al cliente que le dé a aceptar y se pone a trabajar con las otras cuatro. No hay ningún problema, pero en una alarma mayor, pues ya cuando vas de cara a la instalación a solventar el problema, ya puedes llevar el material o las herramientas adecuadas para solventar ese problema y no tener que llegar allí a enfrentarte a él sin saber lo que está ocurriendo. De todas formas, como dice Miguel, al final lo de la aplicación, no estamos en un autoconsumo térmico de vivienda que el propietario esté viendo en todo momento cuánto se ahorra, cuánto está generando, cuánto no está generando. Es decir, este sistema está enfocado tanto para grandes residenciales, grandes residencias de personas mayores o grandes instalaciones hoteleras donde normalmente hay una escada que le pregunta por Modbus al sistema qué es lo que está haciendo y si tiene alguna alarma, que eso es completamente integrable. Además, tenemos el Modbus, lo publicaremos en breves porque hay algunos parámetros que sí que deben conocer las personas que lo integren o si se integran en fábricas, y en fábricas también tienen su propio sistema de control por escala. Es decir, no está muy enfocado al tema residencial, sino al tema industrial y gran terciario. ¿Vale? Programación. Vamos a entrar un poco en la parte de programación, que es lo que se puede configurar del HMI, el tema de la puesta en marcha, etcétera. Bueno, esto es la pantalla principal del HMI, que es la pantalla táctil que trae el equipo. En ella podemos ver la potencia total, la tensión del parque, el tanto por ciento de la radiación solar, que ese es el algoritmo por el que se regulan todas las etapas de potencia, la temperatura de referencia, tanto 65, 50, 30 grados, 92, que es la que necesitamos nosotros en la salida del equipo. ¿Vale? Y en la parte derecha y central, pues una pequeña foto del equipo, donde vienen todo el tema de las etapas de potencia, los kilovatios, bueno, y los kilovatios que está inyectando cada una. Más a la derecha, los disipadores, si están conectadas a la etapa uno y 2 que son los ventiladores que regulan todo el control de potencia, y la bomba de recirculación, ¿vale? No, Si se para o no. Es más, si se parara la bomba de circulación, sería un aviso mayor y el equipo se bloquearía, ¿vale? Toda la sensórica, como he repetido antes, está duplicada y triplicada, porque entendemos que tiene que ser un sistema completamente seguro, ya que se alcanzan temperaturas muy altas, ¿vale? bueno, realmente esta pantalla era la versión 1 de los primeros equipos que se vendieron y ahora ya se ha cargado la segunda versión del software y hemos eliminado alguna serie de datos que veíamos que el cliente le era irrelevante. Es tener ese dato en la pantalla y hacerlo un poco más sencillo e intuitivo. Más tema de marketing que operacional. Luego todos los parámetros se pueden seguir accediendo, pero desde el menú instalador que os voy a enseñar ahora a explicar. Eso es. Sistema hidráulico, dándole al botón de derecha, salimos a la pantalla de sistema hidráulico. En ella encontraremos la presión en bares del primario y del secundario y sus temperaturas en el intercambiador, ¿vale? Tanto la de entradas como las de salida, tanto del primario como del secundario, ¿vale? Tiene un programador horario, podemos decirle a qué hora queremos encenderlo o apagarlo, la temperatura de referencia y si está conectado o no. Esto es útil, pues, por ejemplo, necesito que hagas agua caliente a 35 grados porque lo voy a meter en el suelo radiante los lunes, después necesito hacer un tema de legionela el martes, por lo que de tal a tal hora me vas a, me vas a impulsar agua a 92 grados, etcétera, ¿vale? Es un poco, sobre todo para el control de la legionela. Tenemos otro apartado de gráficas,
dos gráficas, una temperatura frente a intercambiador y otra potencia frente a radiación solar. Estas son, digamos que las dos gráficas más que más datos muestran, pero bueno, a través del Modbus sí que puedes obtener mucha más información tanto de los sensores como de cualquier parte. Histórico de alarmas, aparecerán todas las alarmas, todo el histórico de todo lo que se ha ido produciendo durante el funcionamiento del equipo. Aquí otro tipo de alarmas, por ejemplo, alarma de maniobra en el contactor, alarma de sobrepresión, alarma de baja presión, abierta puerta de potencia, disparo de interruptor general, alarma de temperatura del primario. Bueno, aquí tenéis todo el tema de alarma por IGBTs, disparo de setas, rotura de bomba, ¿vale? Es uno de los ejemplos de alarmas graves que producirían el paro del sistema, ¿vale? Y eso es lo que vería el usuario, digamos, el usuario de mantenimiento, el usuario que adquiera el PR5. A nivel de instalador hay otro menú, que es el que vamos a ver ahora, que se accede con una clave de acceso. ¿Están escribiendo, Miguel? Sí, era una duda, pero la dejamos para el final de la presentación. Vale. Hay un menú instalador que es el que tienen que acceder tanto en este caso Soneme como distribuidor, como el instalador que haga la puesta en marcha, ¿vale? Que el equipo cuando se instala necesita meter una serie de parámetros, ¿vale? Esos parámetros, por ejemplo, son la temperatura de referencia, la presión de trabajo del sistema, la temperatura de arranque de la bomba, es decir, hay muchos parámetros que ya irán predefinidos de fábrica y otros parámetros que hay que modificarlos porque son dependientes de cada instalación, ¿vale? Por ejemplo, el salto de las etapas 1, 2, 3 y 4 eso vendrá ya de fábrica. El salto de etapa del PID o los delays, el tema de la histéresis, todo eso vendrá de fábrica, pero la presión de trabajo es única en cada instalación, ¿vale? Otro tipo de configuraciones, pues alarmas de tensión del interruptor. Digamos, el equipo está midiendo todos los chequeos que hacen en la fase de start del equipo, mantiene su seguimiento durante todo el funcionamiento en la fase de modulación, por lo que si hay una alarma de rotura de bomba, porque tiene un consumo excesivo o un bloqueo o una alarma por diferencial de presión, todas esas alarmas que a lo mejor en un proceso industrial puede bajar o subir la presión dependiendo de si una máquina abre una válvula o no la cierra, pues hay una serie de delays, ¿vale? Esto lo hemos ido reformando según los problemas que nos hemos ido encontrando. Bueno, esto aquí parece un poco más engorroso, por la mitad de los parámetros vienen rellenos de fábrica y solo sería ajustarlos a una industria en específico o una instalación en específico. Pero casi todas vienen taradas para un correcto funcionamiento ya de serie, para que la puesta en marcha no te conlleve de medio en parametrización de parámetros. Eso es. Después hay otras configuraciones, alarma por sobrecorriente, alarma por IGBT, esta potencia del string, la potencia del parque solar. Aquí es donde hemos comentado que si tenemos un parque solar de 60 kilovatios, aunque el equipo sea de 100, aquí es donde deberías configurarle la potencia total del parque, ¿vale? La histéresis de Vale. conmutación, etcétera. Hay una opción que es, como he comentado antes, tenemos un opcional que es un cuadro de conmutación automática que se integra en el cableado entre los strings y el inversor, que ya estaría montado, porque suponemos que es un autoconsumo. Ahí se integra un cuadro de conmutación que se conecta por un cable de Ethernet con el PR5 y el PR5 puede gestionar ese envío de potencia tanto al inversor, que es el que ya estaría de antes, como para el PR5. Es decir, eh, arranco el PR5 le pongo una temperatura de consigna de 70 kilovatios. Lo que va a hacer es darle la orden al cuadro de conmutación para que todos los strings y toda la potencia de todos los strings vaya directamente al PR5. Cuando el PR5 va subiendo de 60 a 65 grados y el equipo se está dando cuenta que va a llegar a su temperatura de consigna, lo que hace es, primeramente, él modula potencia y va quitando etapas
Y segundo, como esos strings no necesita tanta potencia, digamos que cambia el contacto al inversor solar. De esta forma obtenemos un control, o sea, de esta forma lo que conseguimos es que el parque en todo momento esté produciendo al 100%, tanto para producir agua caliente como para producir electricidad. Imaginaros, por ejemplo, un hotel que sale el sol, el PR5 está funcionando hasta las 12 de la mañana y a las 12 de la mañana en verano no necesito más agua caliente porque tengo los tanques a 90 grados del agua caliente. ¿Qué haría? Toda esa potencia se dejaría de consumir para el agua caliente. ¿Qué hago con el cuadro de conmutación? El PR5 le daría la orden al cuadro de conmutación y le diría que no necesita más potencia porque él está absolutamente parado o con un consumo residual de 8, 9, 10 kilovatios, lo que sea para mantener esa temperatura, y toda la demás potencia se cambiaría a un inversor para generar electricidad, ¿vale? Ese inversor puede ser un inversor de string normal y corriente, un Goodwick, un Fronius, un Huawei, lo que sea, ¿vale? Esa opción de cuadro de conmutación se activaría en esta pantalla, ¿vale? Y aparecería, como veis, en la pantalla principal, en este caso tiene 10 escalones, para dónde está cada string, si para el inversor o para el cuadro de conmutación. Actualmente el software de control pone como máster el PR5, es decir, damos preferencia a producir agua caliente que a producir electricidad, aunque esto se puede configurar en el siguiente software, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta, por aquí siempre suele haber alguna pregunta. Yo creo que está un poco aclarado. Básicamente ahora de primera lo que hacemos es producimos primero agua caliente y una vez que esa agua caliente o calefacción está suplido ese confort, lo que hace el PL5 una vez que empieza a modular, soltar etapas de streams directamente hacia un inversor que preseleccionemos. Puede ser cualquier fabricante, como ha dicho Ricardo, y sería parte la propia caja de conmutación. Y ahora vamos a ver un ejemplo de instalación. Dise- Diseño de instalaciones. Como hemos dicho, el IPv5 funciona de forma aislada, es decir, únicamente necesito conectarlo a una pequeña fuente de alimentación en corriente alterna, que es un consumo únicamente para los sistemas de control de alrededor de 200 o 300 vatios, pero toda la potencia proviene de forma aislada del parque fotovoltaico, ¿vale? Ahí en la diapositiva vemos como hay una caja de agrupación con unos fusibles, unos sobretensiones que irán a un embarrado y de ese embarrado a un seccionador para cortar el parque y de ese seccionador un único conductor, o sea, perdón, dos conductores, uno de positivo y uno de negativo, que irían al PR5, ¿vale? El PR5, pues en el caso de 400 voltios, tendremos una corriente de 250 amperios que sería suficiente con un cable o de 150 en cobre o de 240 en aluminio, ¿vale? Aquí vemos un poco el esquema eléctrico del cuadro de conmutación. Es decir, como se puede ver en la presentación, tenemos un parque, una serie de strings, 20 strings en este caso, bueno, creo que son 20, que van a unos pequeños, digamos, contactores. No son contactores como tal, ¿vale? Es electrónica de potencia. Pero para la presentación lo hemos dibujado como si fueran contactos, un normalmente cerrado y un normalmente abierto, ¿vale? Pero solamente es para la explicación. A nivel de control de potencia y de electrónica lleva bastante más cosas. Digamos que toda la fotovoltaica se volcaría a un embarrado y ese embarrado a una línea única que iría al PR5 de 100 kilovatios o esos contactos, normalmente abiertos, normalmente cerrados, cambiarían y se meterían a la parte del inversor solar. Si hay alguno por aquí que haya montado mucha fotovoltaica, que espero que seáis casi todos, que haya montado sobre todo SMAs, que tienen un sistema de ARFIX, que lo que hace es detectar el cambio la apertura de un MC4 en carga y parar el inversor por seguridad, ¿vale? Tranquilizaros porque el cuadro de conmutación, al ir encapsulado y al no ser por contactor como tal, no habría ningún problema con el ARFIX, ¿vale? No lo detecta el inversor.
digamos, y también por la velocidad de conmutación. Al final es electrónica de potencia, ¿vale? Hidráulicamente, pues bueno, esto es un sistema, este es el sistema que tenemos en nuestra fábrica para las oficinas, ¿vale? Consta de una bomba de calor de 70 kilovatios que da servicio a unos fan coils que hay en las oficinas. En este caso hemos dibujado tres. En el retorno de los fan coils hemos intercalado una inercia que volvería al retorno de la enfriadora. Vale, pues en esa inercia lo que hemos hecho es, eh, hemos cogido una inercia con un serpentín y ese serpentín le metemos agua caliente perdón, a 60 grados, que es la misma temperatura que está la aerotermia. Lo que hacemos con el sistema es precalentar con el agua que genera el PR5, con el agua caliente que genera de forma gratuita y aislada el PR5, precalentamos el agua que nos viene del retorno de los fancoils de la oficina y el agua que va por la tubería azul hasta la bomba de calor ya iría a su temperatura de consigna. Entonces, entraría la bomba de calor a 60 grados, la bomba de calor vería que no necesita elevar, por lo que no arrancaría y saldría por la tubería roja otra vez. Lo que evitamos es que arranque la aerotermia con el consumo eléctrico eh, que tendría y demás, ¿vale? Podemos decir que en nuestras oficinas toda la calefacción, tanto de nave eh, como de nave de agua caliente sanitaria y de toda la climatización de las oficinas, es renovable al 100% durante mucha época del año, ¿vale? Siempre está el típico día que viene Filomena y que no tiene radiación solar y el PR5 no funciona. Al final es un autoconsumo térmico, es decir, si tengo sol, tengo calor, si no tengo sol, no tengo calor. Tengo que tener un sistema principal de generación, ¿vale? Es igual que el autoconsumo. El autoconsumo, si quiero electricidad en mi nave, tengo que tener contratado con la compañía, con Iberdrola, con Naturgy, con quien sea, pero tengo mi fotovoltaica que, bueno, que me va a dar asistencia, ¿vale? Ahí también un poco os contaremos el segundo equipo que saldrá esperamos que en un año, ¿vale? Ahora os lo mostramos. Una de las preguntas que decían era si podíamos llegar a sustituir una caldera. Al final no podemos depender del sol para sustituir una caldera para un proceso industrial. Tendría que estar súper sobredimensionada para que le dé la asistencia a los 365 días del año. Lo que proponemos es una hibridación, suplir un 60 o un 70% del consumo de energía fósil que tienen directamente con el PR5 y luego esos X días al año que la caldera que siguen utilizando eh, puede arrancar, lo que decía Ricardo, una filomena, etcétera. Al final como una solar térmica no la montabas como un equipo autónomo, era un apoyo pues un poco el PR5 es un apoyo a una caldera convencional o una aerotermia o el sistema de calefacción o de agua caliente que tenga. Eso es. De todas formas, ahora vamos a ver un caso de una granja de cerdos que sí que hemos estudiado, ¿vale? Esto, bueno, para el que entienda un poco más de hidráulica, ¿vale? Eso es un plano de planta de una sala de calderas en el que se ve en la parte Claro. central cuatro calderas de gas, ¿vale? Y en este caso se han integrado dos PR5. Esto es un centro comercial, ¿vale? Que es utilizar el agua para evitar quemar gas y promover un poco el tema de la descarbonización. Como lo que hemos comentado antes, hay empresas que están obligadas a descarbonizarse. Entonces, bueno, todos estos sistemas, todos estos elementos que provienen de fuentes renovables y además son aislados, no tienen ningún consumo eléctrico, como puede ser una enfriadora o una bomba de calor grande, pues, aplican, ¿vale? Un ejemplo, esto es una granja de cerdos, de 6.000 cerdos. Hablo de granjas de cerdos porque por aquí, por Salamanca, como sabéis, pues nos dedicamos mucho a la industria cárnica. Pensé que ibas a decir que somos muy cerdos o... Entonces, bueno, pues mira, un buen ejemplo.
Esto es una granja de 6.000 cerdos con calefacción por suelo radiante para los lechones a una temperatura de funcionamiento de 40 grados, actualmente con una caldera de gasoil de 400 kilovatios térmicos. Se propone una instalación de 220 kilovatios pico con dos PR5 de 100 kilovatios y una acumulación a 90 grados e intercambio con la instalación, ¿vale? Pues la parte superior, donde vienen todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, eso es la generación en kilovatios hora que vamos a tener en cada momento, en cada mes, de esos 200 kilovatios, ¿vale? La granja tiene un consumo anual de 52.500 litros de gasoil, que producen 575.400 kilovatios hora, ¿vale? Con un rendimiento de un 90%. Es decir, una caldera de gasoil muy, muy, muy bien mantenida, incluso nueva, diría yo. Lo que le supone a la propiedad un consumo de 53.000 euros de gasoil. Si le quitamos la producción que obtenemos directamente del PR5 con un factor de un 99,9%, ¿vale? Tenemos un consumo anual, perdón, tenemos un consumo de gasoil de 18.000 euros. Es decir, hemos pasado de consumir 52.500 litros a 18.000 euros. Un ahorro anual de 34.000 euros anuales. 34.000 euros, que es lo mínimo que voy a pagar, porque el gasoil, como sabéis, va subiendo el precio y dependemos de muchos mercados. Mercados americanos, mercados guerras, ¿vale? Pues esto es calor que estamos produciendo de forma gratuita. Es el mismo concepto que el autoconsumo. El autoconsumo en el 2022, 2021, 2022, 2023, sobre todo en el 22, se ha instalado muchísimo. ¿Por qué? Porque había grandes consumidores que necesitaban energía para bajar las facturas y estabilizar sus costos energéticos. Pues todas las empresas instaladoras y desarrolladores se han dedicado a generar electricidad para inyectar en los cuadros eléctricos, pero nadie ha pensado en instalar fotovoltaica para producir calor de forma aislada, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es una muestra de Y que bueno, sí que se puede yo creo ahorrar con el PR5. Yo creo que está muy bien el ejemplo porque esto es un ejemplo de un consumo 24/7 de energía térmica. Aquí consumen mucha más energía térmica que eléctrica, que otro tipo de energía, porque tienen calefacción todo el año y electricidad casi no necesitan. Y en el caso del centro comercial que vimos antes, en ese caso era mucha calefacción en invierno y durante el verano necesitan el apoyo de la electricidad porque tienen bombas de calor para hacer la refrigeración de todo ese gran complejo comercial. Y por eso, solamente el PR5 y los otros, los PR5 con las cajas de conmutación para soltar los strings y hacer energía eléctrica térmica. Y aquí en esta, solo energía térmica, única y exclusivamente. También resaltar que aquí la propiedad había estudiado como la temperatura de impulsión son 40 grados, no es mucha temperatura, había intentado estudiar la posibilidad de meter una bomba de calor, pero lo primero que le pidió la propiedad, o sea, perdón, la compañía distribuidora es hacer un centro de transformación, porque la bomba de calor que tenía que meter era superior, o sea, necesitaba mínimo un centro de transformación de 160 kVA o de 200 kVA, más otras 200 que está gastando eléctricamente, es decir, reforma de línea, centro de transformación nuevo, proyecto, obra que le tienes que ceder a la compañía, superaba los 150.000 euros. Entonces, se decidió por un sistema aislado de PR5 para rebajar el consumo de gasoil y quemar menos CO2 y ahorrar, obviamente, el gasoil. ¿Vale? No sé si sabéis lo que son los CAEs. CAEs son los certificados de ahorro energético que promueve el gobierno ahora, que son ayudas directas de empresas privadas a empresas privadas. Pues más o menos, para que os hagáis una idea, cada PR5 lleva una ayuda directa de 16.000 euros, ¿vale? Más o menos se está comprando a 100 euros megavatio hora anual. Como se generamos 160 megavatios hora en Salamanca, que somos los pobrecitos del sol, pues
generará más o menos unos 16.000 euros de ayuda, ¿vale? Y adelantaros un nuevo producto que vamos a sacar al mercado en aproximadamente un año. Se adaptará al PR5, ¿vale? Y será una batería térmica, que lo que haremos es acumular calor a 600 grados, 650 grados, ¿vale? Y con un intercambiador poder sacar ese calor, por lo que esto será una batería térmica. ¿Vale? Esto será, pensamos que una revolución del mercado, porque ya podremos atacar a mucha industria, por ejemplo, toda la industria del vapor, que utiliza vapor a 160, 180 grados. Con un PR5 lo único que podemos hacer es recalentar esos condensados, es decir, salgo a 160 grados de vapor, quemo vapor, o sea, lo utilizo y vuelven los condensados a 70, 80, normalmente a 60, 65. Lo que hago con el PR5 es subirlos hasta 92 grados y volver a meterlo en la caldera de vapor. Con la batería térmica, que ya os digo que acumulamos energía a 650 grados, sí que podremos atacar, incluso llegar a poder a generar vapor de forma aislada. Entonces, bueno, pensamos que será una gran revolución. Y para que os hagáis una idea, esta batería térmica sería capaz de calentar hasta 30 toneladas de agua a una temperatura de 80, o sea, perdón, 5,5 metros cúbicos de batería a 650 grados es lo mismo que 30 toneladas de agua a 80 grados, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea. Y nada, aquí os dejo nuestros contactos, nuestros teléfonos. Vale, una cosa, Ricardo, tenemos un par de dudas. Una es la granja de cerdos. Si salía muy caro contratar potencia para aerotermia, como comentabas, para los excedentes de verano, ¿qué se hace? Ahí en ese caso no hay excedentes de verano por lo que comenté yo antes. Consumía calefacción todo el año, es por el proceso de los cerdos. Sí es cierto que en agosto es un pelín menos, pero como ellos tenían una caldera de gasóleo, lo que hicimos fue plantear no sé si era el 60 o 70% de la potencia que realmente tenía la caldera de gasóleo, para que en verano sería directamente con los PL5, a no ser un día nublado, que siempre tienes la caldera de gasóleo como apoyo, y en invierno, pues sí apoyarte los días más duros, que serían aquí en enero, febrero, diciembre, ese 30% de la caldera de gasóleo. O nos preguntan también del precio del equipo. Eso tienes el contacto de Soleme. Soleme es nuestro distribuidor y Soleme es el que te tiene que facilitar tanto el PR5 como los componentes de la instalación, los paneles fotovoltaicos, etcétera, para la instalación. Vale, había otra pregunta que nos preguntaban. No saben cómo actúa este sistema porque llegan un pelín tarde y si es con fotovoltaica y caldera de gas u otro combustible. Creo que te lo hemos solucionado un poco alrededor de la presentación, pero básicamente el PR5 es autoconsumo térmico directamente conectado a una planta fotovoltaica. No tenemos interconexionado a la red eléctrica, por lo tanto, todo lo que producen los paneles lo autoconsumimos y lo transformamos en energía térmica para calefacción, agua caliente sanitaria o un proceso industrial, etcétera, etcétera. Y en cambio lo de la caldera de gas sería apoyarse a una caldera la que tenga ellos montado actualmente. Vale, respondo a todas las preguntas. Si hay alguna pregunta más, deja nuestros contactos, no obstante, Ricardo, en la última presentación. Y bueno, tanto nosotros como Soleme, Soleme al final se ha formado también en todos estos aspectos del equipo y creo que ya pueden contestar a las preguntas también o mejor que nosotros. Como comentó Ricardo, estamos en Salamanca, es una fabricación 100% en España y el desarrollo también. Este desarrollo viene de Mace, una empresa la empresa que se dedicaba a hacer los centros de transformación para parques fotovoltaicos. Y esta misma empresa tiene un equipo de I+D que es el 15% de su plantilla. Y realmente tiene este equipo, la batería, otros equipos de biotecnología que no aplican en esta presentación, equipos de hidrógeno, electrolizadores, reformados, bueno, distintos equipos que igual son para otros sectores y para otros mercados.
Es decir, Sí, además contar que nosotros, o sea, contar con nosotros para todo lo que necesitéis. Si necesitáis algún tipo de estudio de una instalación oye, mira, Ricardo, Miguel, no sé cómo integrar esto en mi sistema hidráulico porque yo la hidráulica no la he tocado nunca, pues contar con nosotros para cualquier tipo de integración. Os podemos mandar planos, incluso alguna visita de obras si los compañeros de Soleme no pudieran o lo que sea, ¿vale? Sí. Tema de precios, bueno, cualquier duda aparte de los precios, podéis preguntarle a vuestro comercial sin problema. Y nada, que gracias a todos por asistir. Nos vemos en el próximo webinar y bueno, que también os pasaremos cuanto antes la presentación y lo dicho al principio, que se subirá este webinar a nuestra web y a nuestro canal de YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias a todos. muchas Hasta luego. gracias tanto a Hasta luego, Soleme Ricardo. y a los participantes. Hasta Igualmente. luego. Hasta luego.